La Biblia Dios habla hoy. 14 de mayo. Dios es digno de alabanza. Ya maestro de coro. Salmo y cántico de David. Salmo 65. Oh Dios de Sión. Tú eres digno de alabanza. Tú mereces que te cumplan lo prometido. Pues escuchas la oración. Todo el mundo viene a ti. Nuestras maldades nos dominan. Pero tú perdonas nuestros pecados. Feliz el hombre a quien escoges. Y lo llevas a vivir cerca de ti. En las habitaciones de tu templo. Que seamos colmados con lo mejor de tu casa. Con la santidad de tu templo. Dios y Salvador nuestro. Tú nos respondes. Con maravillosos actos de justicia. La tierra entera confía en ti. Y también el mar lejano. Tú mantienes firmes las montañas. Con tu poder y tu fuerza. Tú calmas el estruendo de las olas. Y el alboroto de los pueblos. Aún los que habitan en lejanas tierras. Tiemblan ante tus maravillas. Por ti hay gritos de alegría. Del oriente al occidente. Tú tienes cuidado de la tierra. Le envías lluvia y la haces producir. Tú, con arroyos caudalosos. Haces crecer los trigales. Así preparas el campo. Tú empapas los surcos de la tierra. Y nivelas sus terrones. Ablandas la tierra con lluvias abundantes. Y bendices sus productos. Tú colmas el año de bendiciones. Tus nubes derraman abundancia. Los pastos del desierto están verdes. Y los montes se visten de gala. Los llanos se cubren de rebaños. Los valles se revisten de trigales. Todos cantan y gritan de alegría. Tus obras son maravillosas. Ya maestro de coro. Salmo, cántico. Salmo 66. Canten a Dios con alegría. Habitantes de toda la tierra. Canten himnos a su glorioso nombre. Cántenle gloriosas alabanzas. Díganle a Dios. Tus obras son maravillosas. Por tu gran poder. Tus enemigos caen aterrados ante ti. Todo el mundo te adora. Y canta himnos a tu nombre. Vengan a ver las obras de Dios. Las maravillas que ha hecho por los hombres. Convirtió el mar en tierra seca. Y nuestros antepasados cruzaron el río a pie. Alegrémonos en Dios. Con su poder, gobierna para siempre. Vigila su mirada a las naciones. Para que los rebeldes no se levanten contra él. Naciones, bendigan a nuestro Dios. Hagan resonar himnos de alabanza. Porque nos ha mantenido con vida. No nos ha dejado caer. Dios nuestro, tú nos has puesto a prueba. Nos has purificado como a la plata. Nos has hecho caer en la red. Nos cargaste con un gran peso. Dejaste que un cualquiera nos pisoteara. Hemos pasado a través de agua y fuego. Pero al fin nos has dado respiro. Entraré en tu templo y te ofreceré holocaustos. Así cumpliré mis promesas. Las promesas que te hice. Cuando me hallaba en peligro. Te presentaré holocaustos de animales engordados. Te ofreceré toros y machos cabríos. Y sacrificios de carneros. Vengan todos ustedes. Los que tienen temor de Dios. Escuchen, que voy a contarles. Lo que ha hecho por mí. Con mis labios y mi lengua. Lo llamé y lo alabé. Si yo tuviera malos pensamientos, el Señor no me habría escuchado. Pero Él me escuchó y atendió mis oraciones. Bendito sea Dios. Que no rechazó mi oración. Ni me negó su amor. Que te alaben todos los pueblos. Ya maestro de coro, con instrumentos de cuerda. Salmo y cántico. Salmo 67. Que el Señor tenga compasión y nos bendiga. Que nos mire con buenos ojos. Para que todas las naciones de la tierra conozcan su voluntad y salvación. Oh Dios. Que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben.
Que las naciones griten de alegría. Pues tú gobiernas los pueblos con justicia. Tú diriges las naciones del mundo. Oh Dios. Que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nuestro Dios nos ha bendecido. Que Dios nos bendiga. Que le rinda honor el mundo entero. La marcha triunfal de Israel. Del maestro de coro. Salmo y cántico de David. Salmo 68. Cuando Dios entra en acción. Sus enemigos se dispersan. Los que le odian huyen de su presencia. Desaparecen como el humo en el aire. Se derriten como la cera en el fuego. Ante Dios están perdidos los malvados. Pero los buenos se alegran. Ante Dios se llenan de gozo. Saltan de alegría. Canten ustedes a Dios. Canten himnos a su nombre. Alaben al que cabalga sobre las nubes. Alégrense en el Señor. Alégrense en su presencia. Dios, que habita en su santo templo. Es padre de los huérfanos. Y defensor de las viudas. Dios da a los solitarios un hogar donde vivir. Libera a los prisioneros y les da prosperidad. Pero los rebeldes vivirán en tierra estéril. Oh Dios, cuando saliste al frente de tu pueblo. Marchando a través del desierto. La tierra tembló. La lluvia cayó del cielo. El Sinaí tembló delante de Dios. Delante del Dios de Israel. Oh Dios, tú hiciste llover en abundancia. Tu pueblo estaba agotado, y tú le diste fuerza. Tu pueblo se estableció allí. Y tú, oh Dios, por tu bondad, le diste al pobre lo necesario. El Señor dio un mensaje. Muchas mujeres lo anunciaban. Están huyendo los reyes y sus ejércitos. En casa, las mujeres se repartían lo que se le había quitado al enemigo. Pero ustedes se quedaron entre los rediles. Alas de paloma cubiertas de plata. Sus plumas cubiertas de oro fino. Cuando el Todopoderoso hizo huir a los reyes. Nevaba sobre el monte Salmón. Qué altos son los montes de Basán. Y qué elevadas sus cumbres. Ustedes, que son montes tan altos. ¿Por qué miran con envidia? ¿El monte donde Dios quiso residir? El Señor vivirá allí para siempre. Dios cuenta por millones sus carros de combate. Del Sinaí vino en ellos a su templo. Oh Dios, subiste a lo alto llevando cautivos. Recibiste tributo entre los hombres. Y hasta los rebeldes se rindieron a ti, Señor. Bendito sea el Señor, nuestro Dios y Salvador. Que día tras día lleva nuestras cargas. Nuestro Dios es un Dios que salva. Y que puede librarnos de la muerte. Dios partirá la cabeza de sus enemigos. La cabeza de los que siguen pecando. El Señor ha dicho. Te haré volver de Basán. Te haré volver del mar profundo. Para que bañes tus pies. En la sangre de tus enemigos. Y tus perros se la beban. Oh Dios, mi Dios y Rey. En tu santuario se ven las procesiones. Que celebran en tu honor. Los cantores van al frente. Y los músicos detrás. Y en medio las jovencitas. Van tocando panderetas. Bendigan todos ustedes a Dios el Señor. Bendígalo todo Israel reunido. Al frente de ellos va Benjamín, el menor. Con muchos jefes de Judá. De Zabulón y de Neftalí. Dios mío, demuestra tu poder. Reafirma lo que has hecho por nosotros. Desde tu alto templo, en Jerusalén, a donde los reyes te traen regalos. Reprende a Egipto, a esa bestia de los juncos. A esa manada de toros bravos y de becerros. Que en su afán de riquezas humillan a los pueblos. Dispersa a la gente que ama la guerra. De Egipto vendrán embajadores. Etiopía levantará sus manos a Dios. Canten a Dios, reinos de la tierra. Canten himnos al Señor. Al que cabalga en los cielos. En los cielos eternos. Escuchen cómo resuena su voz.
Su voz poderosa. Reconozcan el poder de Dios. Su majestad se extiende sobre Israel. Su poder alcanza el cielo azul. Maravilloso es Dios en su santuario. El Dios de Israel da poder y fuerza a su pueblo. Bendito sea Dios. Un grito de angustia. Ya maestro de coro, según la melodía de Los lirios. De David. Salmo 69. Sálvame, Dios mío. Porque estoy a punto de ahogarme. Me estoy hundiendo en un pantano profundo. Y no tengo donde apoyar los pies. He llegado a lo más hondo del agua. Y me arrastra la corriente. Ya estoy ronco de tanto gritar. La garganta me duele. Mis ojos están cansados. De tanto esperar a mi Dios. Son más los que me odian sin motivo que los pelos de mi cabeza. Han aumentado mis enemigos. Los que sin razón me destruyen. Y me exigen que devuelva lo que no he robado. Dios mío, tú sabes cuán necio he sido. No puedo esconderte mis pecados. Señor, Dios Todopoderoso. Que no pasen vergüenza por mi culpa. Los que confían en ti. Dios de Israel. Que no se decepcionen por mi causa. Los que con ansia te buscan. Por ti he soportado ofensas. Mi cara se ha cubierto de vergüenza. Soy como un extraño y desconocido. Para mis propios hermanos. Me consume el celo por tu casa. En mí han recaído las ofensas. De los que te insultan. Cuando lloro y ayuno, se burlan de mí. Si me visto de luto, soy el hazmerreír de todos. Ando de boca en boca. Y los borrachos me hacen canciones. Pero yo, Señor, a ti clamo. Dios mío, ayúdame ahora. Por tu gran amor, respóndeme. Por tu constante ayuda, sálvame. No dejes que me hunda en el lodo. Ponme a salvo de los que me odian. Y de las aguas profundas. No dejes que me arrastre la corriente. No dejes que el profundo remolino me trague y se cierre tras de mí. Señor, respóndeme. Tú eres bueno y todo amor. Por tu inmensa ternura, fíjate en mí. No rechaces a este siervo tuyo. Respóndeme pronto, que estoy en peligro. Acércate a mí y sálvame. Líbrame de mis enemigos. Tú conoces las ofensas, la vergüenza y la deshonra que he sufrido. Tú sabes quiénes son mis enemigos. Las ofensas me han roto el corazón. Estoy sin ánimo y sin fuerzas. Inútilmente he buscado quien me consuele y compadezca. En mi comida pusieron veneno. Y cuando tuve sed me dieron a beber vinagre. Que su mesa y sus comidas de amistad se conviertan en trampa para ellos. Haz que se queden ciegos. Y que siempre les tiemblen las piernas. Descarga tu enojo sobre ellos. Que tu furia encendida los alcance. Que su campamento se vuelva un desierto. Y que nadie viva en sus tiendas. Pues persiguen al que has afligido. Y se burlan del dolor del que has herido. Devuélveles mal por mal. Que no alcancen tu perdón. Bórralos del libro de la vida. No los pongas en la lista de los justos. Pero a mí, que estoy enfermo y afligido. Levántame, Dios mío, y sálvame. Alabaré con cantos el nombre de Dios. Lo alabaré con gratitud. Y el Señor quedará más complacido. Que si le ofreciera un toro en sacrificio. O un novillo con cuernos y pezuñas. Al ver esto, se alegrarán los afligidos. Y se animará el corazón de los que buscan a Dios. Pues el Señor escucha a los pobres. Y no desprecia a los suyos que están presos. Alaben al Señor el cielo, la tierra y el mar. Y todos los seres que en ellos viven. Pues Dios salvará a Sión. Y reconstruirá las ciudades de Judá. Los hijos de sus siervos heredarán la ciudad. Allí vivirán y tomarán posesión de ella. Los que aman su nombre la habitarán. Proverbios 14. La mujer sabia construye su casa.
La necia, con sus propias manos la destruye. El de recta conducta honra al Señor. El de conducta torcida lo desprecia. De la boca del necio brota el orgullo. De los labios del sabio, su protección. Cuando no hay bueyes, el trigo falta. Con la fuerza del buey, la cosecha aumenta. El testigo verdadero no miente. El testigo falso dice mentiras. El insolente busca sabiduría y no la encuentra. Para el inteligente, el saber es cosa fácil. Aléjate del necio, pues de sus labios no obtendrás conocimiento. La sabiduría hace al sabio entender su conducta, pero al necio lo engaña su propia necedad. Los necios se burlan de sus culpas, pero entre los hombres honrados hay buena voluntad. El corazón conoce sus propias amarguras, y no comparte sus alegrías con ningún extraño. La casa de los malvados será destruida. La de los hombres honrados prosperará. Hay caminos que parecen derechos, pero al final de ellos está la muerte. Hasta de reírse duele el corazón, y al final la alegría acaba en llanto. El necio está satisfecho de su conducta. El hombre bueno lo está de sus acciones. El imprudente cree todo lo que le dicen. El prudente se fija por dónde anda. El sabio teme al mal y se aparta de él. Pero al necio nada parece importarle. El que es impulsivo actúa sin pensar. El que es reflexivo mantiene la calma. Los imprudentes son herederos de la necedad. Los prudentes se rodean de conocimientos. Los malvados se inclinarán ante los buenos. Los malos suplicarán a las puertas de los justos. Al pobre, hasta sus propios amigos lo odian. Al rico le sobran amigos. El que desprecia a su amigo comete un pecado. Pero feliz aquel que se compadece del pobre. Los que buscan hacer lo malo, pierden el camino. Los que buscan hacer lo bueno son objeto de amor y lealtad. De todo esfuerzo se saca provecho. Del mucho hablar, solo miseria. La corona del sabio es su inteligencia. La de los necios, su necedad. El testigo verdadero salva a otros la vida. El testigo falso es causa de muerte. El honrar al Señor es una firme esperanza, que da seguridad a los hijos. El honrar al Señor es fuente de vida, que libra de los lazos de la muerte. Gobernar a muchos es una honra para el rey. Gobernar a pocos es su ruina. Ser paciente es muestra de mucha inteligencia. Ser impaciente es muestra de gran estupidez. La mente tranquila es vida para el cuerpo, pero la envidia corroe hasta los huesos. Ofende a su creador quien oprime al pobre, pero lo honra quien le tiene compasión. Al malvado lo arruina su propia maldad. Al hombre honrado lo protege su honradez. La sabiduría habita en mentes que razonan, pero entre los necios es desconocida. La justicia es el orgullo de una nación. El pecado es su vergüenza. El siervo capaz se gana el favor del rey, pero el incapaz se gana su enojo. Hechos 21. Dios habla hoy. Viaje de Pablo a Jerusalén. Cuando dejamos a los hermanos, nos embarcamos y fuimos directamente a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. En Pátara encontramos un barco que iba a Fenicia, y en él nos embarcamos. Al pasar, vimos la isla de Chipre, y dejándola a mano izquierda seguimos hasta Siria. Y como el barco tenía que dejar carga en el puerto de Tiro, entramos allí. Encontramos a los creyentes, y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, advertidos por el Espíritu, dijeron a Pablo que no debía ir a Jerusalén. Pero pasados los 7 días, salimos. Todos, con sus mujeres y niños, nos acompañaron hasta fuera de la ciudad, y allí en la playa nos arrodillamos y oramos. Luego nos despedimos y subimos al barco, y ellos regresaron a sus casas. Terminamos nuestro viaje por mar yendo de Tiro a Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea. Fuimos a casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7 ayudantes de los apóstoles, y nos quedamos con él. Felipe tenía 4 hijas solteras, que eran profetisas.
Ya hacía varios días que estábamos allí, cuando llegó de Judea un profeta llamado Agabo. Al llegar ante nosotros tomó el cinturón de Pablo, se sujetó con él las manos y los pies, y dijo: El Espíritu Santo dice que en Jerusalén los judíos atarán así al dueño de este cinturón, y lo entregarán en manos de los extranjeros. Al oír esto, nosotros y los de Cesarea rogamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero Pablo contestó: ¿Por qué lloran y me ponen triste? Yo estoy dispuesto, no solamente a ser atado sino también a morir en Jerusalén por causa del Señor Jesús. Como no pudimos convencerlo, lo dejamos, diciendo: Que se haga la voluntad del Señor. Después de esto, nos preparamos y nos fuimos a Jerusalén. Nos acompañaron algunos creyentes de Cesarea, quienes nos llevaron a casa de un hombre de Chipre llamado Mnasón, que era creyente desde hacía mucho tiempo y que iba a darnos alojamiento. Pablo visita a Santiago. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a visitar a Santiago, y allí estaban también todos los ancianos. Pablo los saludó, y luego les contó detalladamente las cosas que Dios había hecho por medio de él entre los no judíos. Cuando lo oyeron, alabaron a Dios. Dijeron a Pablo: Bueno, hermano, ya ves que entre los judíos hay muchos miles que han creído, y todos ellos insisten en que es necesario seguir la ley de Moisés. Y les han informado que a todos los judíos que viven en el extranjero tú les enseñas que deben renegar de la ley de Moisés, y les dices que no deben circuncidar a sus hijos ni seguir nuestras costumbres. ¿Qué hay de esto? Pues sin duda la gente va a saber que has venido. Lo mejor es que hagas lo siguiente: hay aquí, entre nosotros, 4 hombres que tienen que cumplir una promesa. Llévalos contigo, purifícate junto con ellos y paga sus gastos, para que ellos puedan hacerse cortar el cabello. Así todos verán que no es cierto lo que les han dicho de ti, sino que, al contrario, tú también obedeces la ley. En cuanto a los que no son judíos y han creído, ya les hemos escrito nuestra decisión: no deben comer carne que haya sido ofrecida a los ídolos, ni sangre, ni carne de animales estrangulados, y deben evitar los matrimonios prohibidos. Arresto de Pablo en el templo. Entonces Pablo se llevó a los 4 hombres, y al día siguiente se purificó junto con ellos. Luego entró en el templo para avisar cuándo terminarían los días del cumplimiento de la promesa, es decir, cuando cada uno de ellos tendría que presentar su ofrenda. Estando ya por terminar los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo y alborotaron a la gente. Se lanzaron contra Pablo, gritando: Israelitas, ayúdenos. Este es el hombre que anda por todas partes enseñando a la gente cosas que van contra nuestro pueblo, contra la ley de Moisés y contra este templo. Además, ahora ha metido en el templo a unos griegos, profanando este lugar santo. Decían esto porque antes lo habían visto en la ciudad con Trófimo de Efeso, y pensaban que Pablo lo había llevado al templo. Toda la ciudad se alborotó, y la gente llegó corriendo. Agarraron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo, cerrando inmediatamente las puertas. Estaban a punto de matarlo, cuando al comandante del batallón romano le llegó la noticia de que toda la ciudad de Jerusalén se había alborotado. El comandante reunió a sus soldados y oficiales, y fue corriendo a donde estaba la gente. Cuando vieron al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces el comandante se acercó, arrestó a Pablo y mandó que lo sujetaran con 2 cadenas. Después preguntó quién era y qué había hecho. Pero unos gritaban una cosa y otros otra, de modo que el comandante no podía aclarar nada a causa del ruido que hacían, así que mandó llevarlo al cuartel. Al llegar a las gradas del cuartel, los soldados tuvieron que llevar a Pablo a cuestas, debido a la violencia de la gente, porque todos iban detrás, gritando: «¡Muera!». Discurso de Pablo ante el pueblo. Cuando ya iban a meterlo en el cuartel, Pablo le preguntó al comandante del batallón: ¿Puedo hablar con usted un momento? El comandante le contestó: ¿Sabes hablar griego? Entonces, ¿tú no eres aquel egipcio que hace algún tiempo comenzó una rebelión y salió al desierto con 4.000 guerrilleros? Pablo le dijo: Yo soy judío, natural de Tarso de Cilicia, ciudadano de una población importante, pero, por favor, permítame usted hablar a la gente. El comandante le dio permiso, y Pablo se puso de pie en las gradas y con la mano hizo callar a la gente. Cuando se hizo silencio, les habló en hebreo, diciendo:
Jueces 17. Dios habla hoy. El templo privado de Micaías. En los montes de Efraín vivía un hombre que se llamaba Micaías, el cual le confesó a su madre: en cuanto a las 1100 monedas de plata que te robaron, y por las que maldijiste al ladrón, yo las tengo. Yo fui quien te las robó, pero ahora te las devuelvo, pues te oí decir que las habías consagrado al Señor para mandar hacer un ídolo tallado y recubierto de plata. Y le devolvió la plata. Entonces su madre exclamó: Que el Señor te bendiga, hijo mío. Después que Micaías devolvió el dinero a su madre, ella le entregó a un platero 200 monedas de plata para que le hiciera un ídolo tallado y recubierto de plata, que luego puso en casa de Micaías. Micaías tenía un lugar de culto en su casa. Y se hizo un efod y dioses familiares, y nombró sacerdote a uno de sus hijos. Como en aquella época aún no había rey en Israel, cada cual hacía lo que le daba la gana. Había en el pueblo de Belén un joven forastero de la tribu de Judá, que era levita. Este joven salió de Belén en busca de otro lugar donde vivir, y andando por los montes de Efraín llegó a casa de Micaías. ¿De dónde vienes? Le preguntó Micaías. Vengo de Belén, contestó el joven. Soy levita y ando buscando dónde vivir. Pues quédate aquí conmigo, le propuso Micaías, para que seas mi sacerdote y como mi propio padre. Yo te pagaré 10 monedas de plata al año, además de ropa y comida. El levita aceptó quedarse a vivir con Micaías, y llegó a ser como uno de sus hijos. Micaías lo hizo su sacerdote, y él se quedó a vivir allí. Entonces Micaías pensó que tenía aseguradas las bendiciones de Dios, pues tenía un levita como sacerdote. Jueces 18. Dios habla hoy. Micaías y los de la tribu de Dan. En aquella época aún no había rey en Israel. La tribu de Dan tampoco tenía un territorio propio todavía, así que andaba buscando dónde establecerse. Por eso los de Dan mandaron desde Zorá y Estaol a 5 de sus hombres más valientes, para que sirvieran de espías y exploraran la región. Estos 5 espías fueron a los montes de Efraín, y llegaron a casa de Micaías, donde se quedaron a pasar la noche. 3 ya cerca de la casa de Micaías, reconocieron el modo de hablar del joven levita, y fueron a preguntarle: ¿Quién te trajo por acá? ¿Por qué estás en este lugar? ¿Qué buscas aquí? El levita les contó el trato que Micaías había hecho con él, y cómo lo había contratado para que fuera su sacerdote. Entonces ellos le dijeron: consulta a Dios para saber si nos va a ir bien en este viaje. Y el sacerdote levita les contestó: vayan tranquilos, que el Señor los protegerá por donde quiera que vayan. De allí, los 5 espías se fueron a Lais. La gente de esta ciudad vivía confiada, como acostumbraban los sidonios, vivían tranquilos y en paz, sin que nadie los molestara para nada y sin que nada les faltara. Estaban lejos de los sidonios, y no tenían relaciones con nadie. Entonces los 5 espías volvieron a Zorá y Estaol, donde estaban sus compañeros, que les preguntaron: ¿Cómo les fue? Y ellos respondieron: hemos recorrido esa región y encontramos que la tierra es magnífica. En marcha. Vamos a atacarlos. No se queden ahí sentados, sin hacer nada. Hay que ir a conquistar esa tierra. Al llegar allá, se van a encontrar con gente confiada y que tiene mucha tierra, a la que no le falta nada. Dios les dará posesión de ella. 600 hombres de la tribu de Dan salieron de Zorá y de Estaol bien armados, y llegaron a Judá y acamparon allí, al oeste de Kiriat Jearim, en el lugar que ahora se llama Campamento de Dan. De allí se fueron a los montes de Efraín, y llegaron a la casa de Micaías. Entonces los 5 espías que habían explorado la región de Lais les dijeron a sus compañeros: ¿saben una cosa? En esta casa hay un efod y dioses familiares, y un ídolo tallado y recubierto de plata. ¿Qué piensan hacer? Entonces los espías se apartaron de los demás y fueron a casa del joven levita, es decir, a la casa de Micaías, y lo saludaron. Mientras tanto, los 600 soldados danitas bien armados esperaban a la puerta. Los 5 espías entraron antes en la casa y tomaron el ídolo tallado y recubierto de plata, y el efod y los dioses familiares, mientras el sacerdote se quedaba a la puerta con los 600 soldados. Al ver el sacerdote que los 5 entraban en casa de Micaías y tomaban el ídolo,
el efod y los dioses familiares, les dijo: ¿Qué están haciendo? Y ellos le contestaron: Cállate, y ven con nosotros. Queremos que nos sirvas como sacerdote y que seas como un padre para nosotros. ¿No te parece que es mejor ser sacerdote de toda una tribu de Israel que de la familia de un solo hombre? Esto le gustó al sacerdote, y tomando el ídolo, el efod y los dioses familiares, se fue con los danitas, los cuales se pusieron nuevamente en marcha con los niños, el ganado y sus posesiones al frente. Ya habían caminado bastante cuando Micaías y sus vecinos se juntaron y salieron a perseguirlos. Al oír los gritos de los que los perseguían, los danitas se volvieron y le preguntaron a Micaías: ¿Qué te pasa? ¿Por qué nos gritas tanto? Y Micaías les respondió: Ustedes se llevan mis dioses, que yo había hecho, y se llevan también a mi sacerdote, y me dejan sin nada, y todavía se atreven a preguntarme qué me pasa. Pero los danitas le contestaron: No nos alces la voz, no sea que algunos de los nuestros pierdan la paciencia y te ataquen, y acaben perdiendo la vida tanto tú como tus familiares. Al ver Micaías que ellos eran muchos, regresó a su casa, pero los danitas siguieron su camino con las cosas que Micaías había hecho, y con su sacerdote, y llegaron hasta Lais. Allí la gente estaba tranquila y confiada, de modo que los danitas mataron a todos a filo de espada y quemaron la ciudad. Como la ciudad estaba lejos de Sidón, y no tenía relaciones con nadie, no hubo quien la defendiera. Estaba en el valle que pertenece a Bet-Rehab. Después los danitas reconstruyeron la ciudad y se quedaron a vivir en ella. Aunque antes se llamaba Lais, ellos la llamaron Dan, en honor de su antepasado del mismo nombre, que era hijo de Israel. Allí los danitas colocaron el ídolo tallado, para adorarlo, y su sacerdote fue Jonatán, hijo de Gersón y nieto de Moisés. Después los descendientes de Jonatán fueron sacerdotes de los danitas, hasta el exilio. Allí estuvo entre ellos el ídolo que Micaías había hecho, todo el tiempo que el santuario del Señor estuvo en Silo. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl